Ya, vamos a compartir la primera pantalla. Ustedes me ayudan, por favor, a ver acá, que se vea. Ahí está por salir. Ahí salió. ¿Se ve o no? Sí. Ya, gracias. Entonces aquí vamos a poner unos datitos. Ya, chiquilla, aquí vamos a comenzar con la clase de hoy día, que es la continuación de la clase pasada, que tiene relación con la homotesia. ¿Ya? Vamos a dejar que los compañeros se vayan, ¿cuánto se llama? Instalando en la clase a medida que transcursa el ratito. Bueno, como es de de todas las clases, es importante recalcar las reglas del juego, ¿cierto? Que son instrucciones que le llamo yo para mantener una clase amena, dentro del respeto que nos debemos, ¿ya? Y que no hayan, ¿cuánto se llama? Interrupciones, por ejemplo, ruido, que realmente son molestos porque no nos dejan hacer la clase bien, y también a la gente que está escuchando ahí tampoco los perturba. ¿Ya? Entonces vamos a mantener los micrófonos apagaditos, siempre ojo al micrófono, que esté apagadito, mientras se mantiene el relato de la clase. Cuando tengas alguna duda, lo abres y me haces las consultas pertinentes, que yo te voy a responder al minuto. ¿Ya? Si te desconectas de la clase, vuelve a entrar por el mismo link. El link está abierto, no hay que pedir permiso, nada, solamente cliquear ahí, pum, y va adentro. ¿Ya? Hay que entrar a la clase, como bien la Catalina y la Francisca, con el nombre y el apellido, por el tema de la lista, que vamos a pasar un ratito más. ¿Ya? ¿Cuánto se llama? Voy a, ¿cuánto se llama? A grabar la clase. Ya la clase está siendo grabada. Bueno, le informan a las compañeras que no voy a atender teléfono mientras esté clase, porque es obvio que no voy a poder atender el teléfono. Así que no me llamen. ¿Ya? En el momento que empieza la clase de las 12 hasta que termina, el teléfono no lo voy a contestar, porque por respeto a las personas que están ahí conectadas, porque ¿cómo se le ocurre que no puedo, voy a poder hablar por teléfono? No se puede. Ya, la clase, como le digo, está siendo grabada, va a durar por motivos propios, la señal se corta en 40 minutos, 35, 40 minutos, porque no es pagada, por lo tanto tenemos que volver a conectarnos al link de la clase. La clase, como les digo, va a estar publicada en el blog del curso para aquellos compañeros que no se pudieron conectar, la pueden volver a ver ahí en el WhatsApp. ¿Ya? Haremos ejercicios en vivo con la participación del alumno. ¿Ya? Así que finalmente voy a dar una pequeña tarea para ser entregada al profesor vía WhatsApp. Tarea que tienen que enviar, chiquillos, porque ya estoy medio como así, que todas las clases le digo y las tareas no me llegan. ¿Ya? Si ustedes ven unos mensajes que mandó la profesora Paula diciendo ahí que queda poco para que se acabe el tiempo. Muy luego se va a acabar el semestre y ahí ya no vamos no vamos a poder hacer nada. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que me envíen las tareas. ¿Ya? Yo ya estoy, digamos, como dice la mamá, medio cansado de decirle siempre que envíe las tareas buenas, más o menos, o malenas, porque las vamos a realizar la clase siguiente. ¿Ya? Y no están haciendo mucho caso. Así que la secretaria ahí, la Catalina, sí que puede conversar con los amigos ahí, que envíe las tareas, porque lo único perjudicado van a ser ustedes, porque el tiempo no perdona. ¿Ya? Ya estamos a 22 de este mes, y queda exactamente un mes de clase, porque las clases terminan el 23, y el 23 creo que hay que tener las notas puestas. Por lo tanto, en esa instancia yo ya no tengo nada más que hacer, porque la ayuda se la di desde que empezamos y realmente no me han hecho mucho caso. ¿Ya? De haber alguna suspensión de clase por parte del profesor, va a ser avisado en forma oportuna al grupo WhatsApp. ¿Ya? Por respeto a ustedes, yo les voy a avisar, no puedo hacer la clase, tal cosa, y ustedes van a saber oportunamente el por qué no van a tener clase, o sea, hay un cambio de hora. ¿Ya? Si tú no puedes asistir a la clase por cualquier motivo, comunícate con el profe jefe o conmigo, pero más conmigo porque yo soy el que lleva la lista, para ponerte presente. Hay que recordar que muchas inasistencias justificadas también dan mérito a que el día de mañana se les tome una prueba de recuperación, porque la gente que falta mucho
significa que no ha visto ni una clase. Entonces, no es muy conveniente faltar mucho. ¿Ya? Ahora, como la clase va a estar grabada, tienen la posibilidad de visitar el blog y ver la tarea. Esa tarea tienen que hacerla sí o sí, porque la tarea es pareja para todos. ¿Ya? Así que esas son las instrucciones, chiquillas. Me gustaría si que levantaran la mano para ver si la entendieron. Catalina, Francisca, ¿entendieron las instrucciones? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, gracias, hija. Entonces, dicho eso, vamos a continuar con la solución de la tarea que di la semana pasada. ¿Ya? Aquí, o sea, más regalado lo pueden estar porque les estoy corrigiendo la tarea y tienen que puro copiarla y enviármela. ¿Ya? Eso, por favor, transmítenselo a los compañeros porque no lo hacen. No lo hacen. Entonces, eso, como les decía antes, Profe, ¿hasta dígame, cuándo hay plazo para entregar la tarea? mire, el plazo que usted quiera, pero el tema está que no esperemos meses. ¿Ya? Como les digo, el que junta muchas tareas, lo único que hace es complicarse porque después va a tener, fíjate que yo le estoy mandando tareas a todas las clases y llevamos, esta es la séptima clase, si no me equivoco. O sea, 7 tareas, o sea, son 7 ejercicios que hay que resolver. Un ejercicio por clase, que es la nada misma. Así que yo creo que es importante, como bien dice usted, amiga mía, ponerse al día y no juntar pega, porque después no van a tener tiempo para hacerla porque no es el único ramo. ¿Ya? Y con toda la facilidad que yo estoy dando, si la persona que está al otro lado de la pantalla no quiere trabajar o le da flojera, más yo no puedo hacer. Tenéis que sumar las tareas de química, las de física, las de castellano y toda la tracalada de ramos que tienen ustedes. Entonces, después, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Ya tengo muchas tareas, mucho de esto, mucho de esto otro. Profe, Dígame. ¿usted igual va a evaluar la guía? Sí, son 3 notitas. Las notas son las guías que entregamos antes de que empezáramos las Profesor, clases. Antes que empezáramos las clases, entregamos guías. Que si no me equivoco, son como 12. yo le entregué Esa es las una nota. 12. Dígame. Yo le entregué las 12 guías. Sí, no está bien, pues, pero estoy atendiendo la pregunta que me hizo la compañera. Esa es una nota. La que nos la entregó toda, obviamente, tiene un 7. Porque se va midiendo por cantidad de guía entregada y un porcentaje. La que entregó todas sus guías, obviamente, tiene el 7 ahí. La otra nota viene de la asistencia a clases. ¿Ya? Por eso que es importante que no falten a clase. Las justificaciones son justificaciones. O sea, yo las pongo presentes, pero eso hay que reevaluarlo. Hay que evaluarlo en algún momento con alguna prueba. Pero si usted tiene más asistencia que inasistencia o justificaciones, algo puedo hacer yo, por ejemplo, por cada 2 clases, eliminarle una J. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de fuerza mayor. ¿A objeto de qué? De tratar de evitar esa prueba recuperativa. ¿Ya? Porque eso no le hace bien a nadie. Entonces, con todas las facilidades que yo estoy dando en el ramo, no debiera existir esos casos. Está claro, o sea, ustedes cosas que vayan viendo cómo estoy haciendo la clase y las tareas que doy y la facilidad que uno le da con el ramo, no debiera ocurrir el caso de tener gente que tendría que dar una prueba justificativa porque no ha venido a clase teniendo la posibilidad de hacerlo. ¿Ya? Distinto el caso de aquellos lolos que no se pueden conectar, que ya eso ya tiene que estar justificado con el profesor jefe o con la profesora UTP, ¿ya? Ese es el tema, porque llegando el 23 de diciembre, la nota va sí o sí. La tercera nota, contestando la pregunta de la compañera acá, tiene relación con las tareas, ¿ya? Cada tarea que yo entrego es un punto. Por lo tanto, si tengo en este minuto 7 clases, son 7 puntos que usted lleva acumulados. Si llegamos a 12 clases, serían 12 puntos. Por lo tanto, esas tareas que yo resuelvo en la clase siguiente, o sea, no hay por dónde. Resuelvo la tarea que usted tiene que solamente copiarla y enviarla, y no la envía, ya no nada que hacer. ¿Ya? O sea, no hay peor enfermo que no quiere comer. ¿No? Esa es la tercera nota. Guías, clases y tareas. De esas se va a sacar un promedio y esa va a ser la nota con la cual usted va a aprobar su asignatura. Yo no, Profe, dígame, la escucho. Yo en lo ¿y personal, dígame, puedo enviar ahora las guías que me faltan? claro, una vez terminada la clase tiene todo el día, si no importa, si me la puede enviar mañana si quieren, no, si no hay problema.
pero tiene que ponerse al día antes del 23. ¿Ya? Tómese esta semanita, es un apretón firme nomás y me manda las guías que le faltan o algunas para que se va a aglomerar mucho, pero la idea es que avance. Lo importante, chiquilla, que ustedes vayan viendo los informes que yo estoy publicando, porque ahí está la situación de ustedes. Ahí ustedes saben, tienen clarito cuántas guías les falta, cuántas tareas les falta y las clases que les faltan. ¿Ya? Vean eso y pónganse al día. ¿Ya? Ahora, obviamente, si la persona faltó una clase e hizo la tarea, es obvio que yo le voy a dar una garantía. ¿Ya? Pero la persona que faltó la clase justifica y no entrega tarea, no, está difícil la cosa. ¿Ya? Así que, por último, si va a faltar una clase porque tuvo un problema grave, entra al blog y haga la tarea, porque la tarea está resuelta. Si usted quiere ver la tarea número 6, está resuelta en la clase pasada. Si quiere ver la 5, también está resuelta en la clase anterior. Así que está todo resuelto, así que no hay por dónde perderse, mi chiquilla. Yo no veo la forma por la cual no se han puesto al día o han respondido con las cosas que le estoy dando, porque le estoy dando todo en la mesa, ¿ya? Y eso ustedes bien lo saben y lo están viendo ahí, ¿ya? Ese es el tema. Bueno, eso tienen que ver ustedes, tienen que analizarlo, tienen que tomar conciencia y, ¿cuánto se llama? Y darle corte a este tema porque ya, como bien decía la profesora Paula, queda poco rato, ¿ya? Y se viene el primer semestre, está a la vuelta de la esquina. Y una vez que llegue ese tema, nada que hacer. Creo que hoy día hay un consejo, ahí se van a ver los casos. Así que tratemos de evitar todos esos problemas, chiquillos. Yo sé que se puede, si un poquito esas cosas, levantar la mano y copiar. Ni siquiera estoy pidiendo que piensen, copiar. Copiar, es lo mínimo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia y esa es la regalía que yo les doy a ustedes para que podamos aprobar el curso y tengan que decir después del profesor Parra, a nosotros nos ayudó. Esa es mi conformidad, ¿ya? Dicho eso, amiga mía, voy a proceder ahora a resolver la tarea que di la semana pasada para que les saquen pantallazo o lo vean en el blog más rato y me la pueden enviar ojalá mañana o más ratito, ¿ya? Bueno, decía que en tu cuaderno había que dibujar la transformación. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la homotesia. La homotesia es una transformación. Es dibujar una figura semejante, ya sea más grande, igual o más chica. Y dependía, a un número que nos daban que se llamaba, la razón de homotesia. Esa razón de homotesia que está con verde ahí, que es 1,5, si era mayor que 1, la figura iba a quedar más grande que la original. Si esa acá era igual a 1, la figura iba a ser igual a la original, iba a quedar encima. ¿Por qué? Porque medíamos distancia. Y si ese K era menor que 1, la figura iba a quedar más chiquitito, ¿ya? Más chiquitita que la original. A esos tres casos que vimos en la clase pasada le llamamos homotesia directa. ¿Por qué? Porque los números que usábamos como razón homotésica eran positivos. Profe, Dígame, perdón que la moleste, profe. dígame. La Constanza Venegas no se puede conectar porque su mamá anda en el médico y anda cuidando a su hermano. Ya, ok. Ya, entonces, me retiro la lista y me va diciendo usted. Entonces, como decía, este tipo de homotesia se llama directa. ¿Por qué? Porque la razón homotésica es positiva. Y creo que la razón homotésica es un factor por el cual tenemos que multiplicar las distancias desde el punto O, que es el centro de homotesia, a la figura original para ver dónde nos va a quedar la figura semejante. En este caso, nos pedían multiplicar la distancia de O a cada uno de los vértices de la figura original por 1,5. Es obvio que por lo que le estoy diciendo, la figura va a ser más grande que la original. Así que yo les convenía a ustedes que dibujaran la figura un poquito más a la izquierda para que les cupiera dentro del cuaderno, ¿ya? Y eso es lo que hice yo ahora. Entonces la corrí un poquito para acá para que me quepa dentro de la pantalla, suponiendo que la pantalla es la hoja de cuaderno que usted va a utilizar. Después le saca la fotito nomás, le pone por favor arriba, tarea número tanto, y me la envía. ¿Qué es lo que hago primero? Trazo mis líneas de homotesia, que son las líneas que parten desde el punto O y parten y cruzan o se topan con cada vértice de la figura, sea cual sea. En este caso eran 4, ¿por qué? Porque la figura tenía 4 vértices. Entonces,
¿Qué es lo que hacía yo? Me conseguía una reglita y medía la distancia entre el punto O y el primer vértice. Si yo miro ahí, eso marca 6 centímetros. Y esos 6 centímetros tengo que multiplicarlos por 1,5, que es la razón de homotesia. Y al multiplicarlo, eso me da 9. Por lo tanto, vuelvo a tomar la regla y mido hasta el 9 y marco el punto semejante a la figura original, que en este caso le llamamos A'. Siempre con el mismo nombre, pero con el asterisco arriba, con el prima, ¿ya? Para no confundirlo. Luego iba con el segundo vértice, que es B. En este caso medía 4,5. Al multiplicarlo por 1,5 nos da 6,75. Lo marcamos ahí y ponemos el punto donde corresponde, obteniendo el B'. Lo propio hacemos con el punto C, lo medimos, 8,3, al multiplicarlo por 1,5 me da 12,45, tomo la medida y me marca el C'. Y el último punto, que es el punto D, me marca 9,5, con la regla obviamente, y me da 14,25 al multiplicarlo por 1,5, y como me falta regla, apliqué extendí un poco la regla para el lado hasta obtener el punto 14,25. Enseguida, ¿qué es lo que hacía? Unía los puntos en el mismo orden del alfabeto. A, B, C, D. A con B, B con C, C con D y D con A. Entonces, la figura en este caso era claro ahí que iba a ser más grande porque el K era mayor que 1. ¿Ya? Esa era la tarea, amiga mía. La pueden ver en el blog para que me la envíen y podamos anotar otro puntito a la nota final. Ahora vamos a pasar la lista. La Catalina me ayudando ahí, por favor, porque no los veo todos. Y eso, vamos avanzando. Doña Jennifer Arias, ¿se encuentra por ahí? ¿Se ve? No, profe. Ya. No ¿Por qué me va diciendo, por favor? Mildred Burgos, ¿está por ahí? dijo que no se podía conectar, tenía mal el internet. La Mildred. Sí, Ya. Vamos a dejar aquí una jotita. Jota. Catherine Cartes, ahí está. ¿está? Ya, qué bueno. Sí. Ya, usted me va diciendo, ¿ya? Yamaira Chamorro, ¿está? No, Ya. Francisca Fren, ahí está, yo la estoy viendo. sí, Ahí la veo. Constanza Fris, no, ¿no? Ya. Nicole Guzmán, no. ya. Catalina Hidalgo, ahí está Yo, hablando. La Catita. Kaira Insunza, no, no está. ya, hija. Usted me va diciendo ahí. Sayén Medina, Tampoco. ya. Catalina Navarrete, Presente. hola. Jennifer Neira, No, ya. Shirley Pirul, ahí está. está, eso. Ailín Portiño, No, ya. Yanna Reyes, tampoco. ya. Cassandra Ríos, Presente. hola. María San Martín, No. ya. Constanza Venegas, Ella fue la que dijo que no podía. ya, ya. Tenía problemas. Sí, Vamos a buscar una jotita aquí. Ya deja. Y doña Ignacia Francisca Vergara. no está. Ya, hija. Gracias. Ya, chiquilla. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? La materia. Chicas. Catalina, ¿se entiende, no? Ya. El Sí, tema. profe, ¿se entiende? Ya, gracias. Esa es la idea, que se entienda. Hoy día vamos a ver la homotesia inversa. ¿Ya? Es la misma que hicimos anteriormente, pero ahora es para el otro lado del puntito. Aquí vamos a ver cómo se hace. Entonces, había una homotesia directa y una homotesia inversa. ¿Ya? La clase de hoy día, la número 7,
del 23 de noviembre del 2020. ¿Ya? Usted me va a preguntar, bueno, ¿y cuál es el objetivo de la clase, profesor? El mismo objetivo de la clase pasada, porque la materia es la misma. Aplicar el concepto de homotesia y sus propiedades, que vamos a ver en la clase siguiente, si Dios quiere, en la transformación de objetos resolviendo problemas de la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar algunas cosas que vimos la semana pasada. Primero que todo, ¿qué es lo que significaba la homotesia? La homotesia es una transformación, es dibujar una figura semejante o simplemente homotesia de una figura original que te dan. ¿Ya? En este caso el triangulito azul, ¿ya? Y mediante unos parámetros que se llamaban razón de homotesia y un punto del centro homotésico, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Dibujábamos una figura semejante, ¿ya? Que está ahí en la figurita que se ve ahí, que es la celestita más clara. Entonces, teníamos tres casos. En el caso que K o la razón de homotesia fuese mayor que 1, la figura iba a quedar más grande que la original. Si era igual a 1, quedaba igual. Y si era menor que 1, era más chiquitita. Y se llamaba directa, ¿por qué? Porque quedaba apuntando hacia el mismo lado de la figura original. Por eso se llamaba directa. Distinto a hoy día, que va a ser inversa, o sea, se va a girar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. En otra parte vimos también que la razón de homotesia se sacaba midiendo la distancia desde el punto O al punto o vértice de la figura nueva, dividido por la distancia del punto O al vértice de la figura original, o sea, OA' dividido por OA, por cada vértice. Y a eso le llamábamos K, o razón homotésica, que en el caso de la tarea era un número. ¿Ya? Entonces, también recordamos los tres casos que cuando K era mayor que 1, por ejemplo, trazábamos los puntos del punto O a cada uno de los vértices y nos dan una figura original, trazábamos las rayas de homotesia, como hicimos la tarea, y medíamos. En este caso nos dan un K igual a 2, lo que implicaba que es mayor que 1. Por lo tanto, ya sabíamos que la figura que íbamos a dibujar iba a ser más grande, porque el caso, cuando K es mayor que 1, la figura es más grande. Medimos con la regla, sacamos su distancia, multiplicamos por K, ¿cierto? Que en cada uno de los puntos sacamos medida, multiplicamos por el K, escribíamos los puntos correspondientes, ¿ya? Y volvíamos a hacerlo con todos los vértices que teníamos a la mano. Una vez que teníamos todas las distancias multiplicadas por la razón homotésica, esto lo hice rapidito porque es la misma tarea, así que lo único que lo otro era un cuadrado, ¿no? Yo entraba a cerrar la figura, A, B, B, C, C, A. Por lo tanto, la figura semejante ahora era mayor o más grande que la original. ¿Por qué? Porque el K por el cual yo multiplicaba cada distancia era mayor que 1. El otro caso era cuando el K era menor que 1. Por ejemplo, 0,5. Un número que es menor que 1 y mayor que 0 es un número decimal, hasta 0,99. Menor que 1, pero mayor que 0, ¿por qué? Porque estamos viendo una homotesia directa. Entonces hacíamos lo propio. Trazamos las rayitas por cada vértice, ya con la reglita ahí, ¿cierto? Y luego pescamos la regla, sacamos distancia y ahora multiplicamos por 0,5. Entonces era prácticamente dividir la distancia por la mitad, ¿ya? Entonces lo hacíamos con cada punto, tranquilamente, tomamos la regla, medimos, dividimos por 2, porque es 0,5, e íbamos dibujando los puntitos a medida que iban apareciendo, ¿ya? 13 partido por 2 nos da 6,5 y ahí teníamos los 4 puntitos. ¿Se dan cuenta que era más chiquitita? ¿Y por qué era más chiquitita? Porque el K era menor que 1. Este mismo ejercicio lo vimos en la clase pasada, por eso lo estoy pasando un poco más rápido. ¿Ya? Luego uníamos los puntitos. A con B, B con C, C con D,
y D con A. La figura era más chica, ¿por qué? Porque K era menor que 1. Perfecto. Ahí está la figura semejante. Y el otro caso, que yo le dije en 5 minutos que prácticamente no era aplicable porque era dibujar la figura y ponerla del mismo porte. ¿Por qué? Porque al multiplicar cada distancia o A, o B, o C, o D por 1, daba exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, la figura quedaba encima de la original. ¿Se dan cuenta? Y eso no tenía mucho sentido porque era una figura semejante que en el fondo se le llama congruente porque es la misma. ¿Ya? Los más interesantes eran los casos en que K era mayor que 1 y menor que 1, ¿ya? Que era lo que se aplicaba prácticamente en los planos. Pero hoy día vamos a ver el caso inverso, que se va a llamar, ¿cuánto se llama? Homotesia inversa. Ahí tengo el resumen de la homotesia directa. Cuando K es mayor que 1, la figura es más grande que la original. Cuando K es igual a 1, la figura es igual a la original. Y cuando K es mayor que 0, porque es directa, pero menor que 1, la figura es más chiquitita que la original. Esos eran los 3 casos que nosotros vimos la semana pasada, homotesia directa, del cual dimos la tarea que acabamos de resolver. ¿Ya? Pero como les decía, hoy día vamos a ver la homotesia inversa, lo contrario. En vez de dibujar hacia la derecha del punto, vamos a dibujar hacia la izquierda del punto. ¿Ya? Por eso se llama inversa. Entonces, la figura como que rota en 180 grados, queda mirando para otro lado. Entonces, vamos a ver los casos de esta homotesia. Pero primero vamos a definirla. ¿Cuándo hay una homotesia inversa? Cuando el número que me dan, la razón homotésica, es menor que 0. O sea, hacia la izquierda del 0. Y recuerden que un número negativo, a medida que avance hacia la izquierda del 0, es menor. Lo que significa que el menos 2 es menor que el menos 1. El menos 3 es menor que el menos 2. O sea, mientras más me alejo del 0 hacia la izquierda, es menor el número. Así que eso se lo dejo clarito porque se pueden confundir con los signos. Tenemos 3 casos. El primer caso, en que el número que me den sea un número menor que menos 1. Lo que acabo de decir. Hacia la izquierda, todos los números que están a la izquierda del menos 1 son menores. Hacia la izquierda del menos 1 son menores. El caso en que el K sea igual a menos 1. Y el caso en que el número que me den esté a la derecha del menos 1, pero a la izquierda del 0. O sea, en el tramo entre 0 y menos 1. Siempre trabajando a la izquierda del 0. En el primer caso, vamos a tener una figura, en el caso de K menor que menos 1, vamos a tener una figura más grande, pero invertida. Eso lo vamos a ver con los dibujos. En el caso de que K sea igual a menos 1, vamos a tener la misma figura, pero invertida. Va a ser la misma porque es 1, o sea, hay que multiplicar por 1. Y en el tercer caso, cuando el número que me den esté a la derecha del menos 1, pero a la izquierda del 0, o sea, un número decimal, pero negativo, la figura es más pequeña que la original, pero invertida, como en 180 grados. ¿Ya? Esa es la historia. Veamos el caso 1 despacito. El caso 1, cuando me dan un número que es menor que menos 1, es decir, un número que está a la izquierda del menos 1. Piensen ustedes en la resta numérica. El 0 y a la izquierda el 0. Por lo tanto, mientras más avanzo para allá hacia la izquierda, el número es más chico. Entonces, supongamos que me dicen K igual a menos 2. El menos 2 es menor que el menos 1, porque está a la izquierda del menos 1. Así se entiende. Entonces, y me dice, dibuje ese triángulo con una homotesia igual a menos 2
¿cierto? No tiene para qué decirme que es inversa porque ya tengo el signo menos. El signo menos ya me está diciendo que es inversa. ¿Ya? ¿Con respecto a qué? Con respecto a ese punto O. La postura del ejercicio es igual a la anterior. Lo único que ahora la figura que yo voy a dibujar no va a quedar a la derecha del punto, así como lo hacíamos, entre el punto O y la figura, o después de la figura, o encima de la figura. No, va a quedar al otro lado. ¿Por qué? Porque es inversa. Entonces, dibujo mis rayitas de homotesia, que están ahí, igual que en antes, y tomo las medidas. Vamos a medir el punto, o sea, la distancia, perdón, entre el punto O y el vértice A. Tomo la regla, ¿ya? Su reglita ahí, y mide. Eso da 3,5. Igual que delante. Pero ahora va a multiplicar esa distancia por 2, porque el K vale 2. Pero en vez de ponerla para el lado de la figura, la va a poner para el otro lado, porque es negativo. ¿Se acuerda? Entonces, ahora, ese 3,5, al multiplicarlo por 2, me da 7. ¿Pero en qué sentido? En el sentido contrario, hacia el otro lado de la prolongación de las líneas. Es decir, para acá. Porque es inversa, es negativa. Si hubiese sido directa, habríamos multiplicado y medido en el sentido de la figura, hacia el lado de la figura. No, pero ahora es inversa, así que se mide para el otro lado. Y ahí dibujo mi primer punto. A'. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquilla, no? Catalina, Francisca, chicas. Catherine, ¿se entiende? Micaela, díganme algo, chiquilla, para saber. Profe, le respondí, usted no me escuchó. Dije No, que no, no, la sí. escuché. ¿Se entiende, no? ¿Cierto? ¿Sí? Estamos bien. Sí. Ya, gracias. Entonces, vamos con el segundo punto. El segundo punto es la distancia que vamos a tener desde O a B. Pesco la regla y mido. ¿Cuánto mide eso? 4,5. Del punto O a la puntita del triángulo, que es el punto B, que es el vértice B. ¿Qué dice la homotesia? Que tengo que multiplicar por 2, pero en sentido contrario al punto O. Es decir, para el otro lado. Si multiplico eso me da 9 y tiro mi regla para el otro lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es inversa. Entonces ahí mido los 9 centímetros y marco mi punto B. Aproximado, no tiene por qué ser tan exacto. Y luego me queda el punto C. Lo mido y me da 2,8. Lo multiplico por 2, pero en el sentido contrario. Me da 5,6. Trazo mi regla y eso me da 5,6 y trazo el tercer puntito. ¿Se dan cuenta que la figura quedó invertida? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Uno los puntos A con B, B con C y C con A. Ahí está, ¿eh? La figura quedó más grande que la original, pero invertida, que era el caso 1. O sea, cuando K es menor a menos 1, o sea, cualquier número que esté a la izquierda del menos 1, la figura va a quedar más grande que la original, pero en sentido contrario. Como que se dio vuelta en 180 grados la cuestión por acá, ¿no? Se giró. Ese es el caso 1. El caso 2, ahí está la figura nueva, cuando K es igual a menos 1. En el caso de la homotesia directa, yo decía, no valía la pena dibujarla porque la figura iba a quedar encima de la otra. Pero ahora no es el caso, porque como está al otro lado, es la misma figura, pero invertida. Así que aquí sí conviene dibujarla, porque no va a quedar encima de la otra, va a quedar al otro lado del espejo. Si usted piensa que el punto cero, ese puntito O, fuera como un espejito. Entonces,
Ahí está la figura original. Me dan el punto de homotesia y me dicen que multiplique las distancias del punto O a cada uno de los vértices originales por 1. El signo menos solamente significa que está para el otro lado. No es que me dé un resultado negativo, sino me está diciendo el sentido del punto, que es al otro lado inverso a como si fuera 1.